Buenas noches, nosotros somos el grupo número 4 y le vamos a hablar sobre el capítulo 5 que trata de la financiación privada y prestación de servicios de salud, educación y agua. Los gobiernos suelen asumir los servicios sociales básicos, como la atención médica, la educación primaria y la distribución y saneamiento del agua. Estos servicios son un derecho humano fundamental, contemplado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales de las Naciones Unidas, por lo que los gobiernos tienen la obligación de garantizar la asistencia de estos servicios a sus ciudadanos. Otra de las razones es que la financiación pública permite asegurar el acceso justo a los servicios sociales. En algunos países ricos, el Estado asume totalmente la prestación y distribución del servicio. En otros casos de países desarrollados, se aplican sociedades público-privadas para abastecer en conjunto los diferentes mercados. En países en vías de desarrollo, se puede observar cómo la falta de recursos económicos por parte del gobierno ha provocado la privatización de servicios como la educación, los servicios hospitalarios y el suministro de agua. Otra de las causas de este fenómeno es la baja calidad que se presenta en el suministro del servicio, a causa de la escasez, lo que trae como resultado que las personas se vean obligadas a pagar precios muy altos para consumir estos servicios. Normalmente, los pobres carecen de estos servicios, por lo que si tienen que pagar por ellos, no los utilizan, lo que dificulta su salida de la pobreza. Si hablamos de salud, podemos decir que todos los ciudadanos deberían tener acceso a servicios de salud básico y la prestación privada puede contribuir a satisfacer distintas necesidades, siendo los proveedores privados quienes cubren más de la mitad de los servicios de salud básico de los países de bajos ingresos. En Asia y América Latina, una proporción significativa de los hospitales y servicios de salud son de propiedad privada, aunque la responsabilidad de las medidas preventivas recae mayormente sobre el sector público. América Latina, más que ninguna otra región en desarrollo, ha experimentado un enorme giro hacia la atención privada, desde que en los años 90 abriera las puertas de la gestión de su sector sanitario en las grandes empresas. Podemos decir que los costos en los países en desarrollo han aumentado y la tecnología es acaparada por la atención médica privada. En América Latina, las organizaciones de atención médica administradas han pasado a ocuparse de la administración de las instituciones sanitarias públicas, transfiriendo fondos de los servicios clínicos para cubrir gastos administrativos más elevados, con el fin de contraer a pacientes con seguros privados y con planes de la seguridad social. Las clínicas públicas deben ocuparse de los grupos de población más vulnerables. Podemos decir que son los pobres, las personas mayores y los minusválidos, con menos médicos y peores preparados. En cuanto a la financiación pública de escuelas privadas, podemos decir que los gobiernos de gran parte de los países en desarrollo argumentan que la educación privada cubre la mayor parte de demanda en materia educativa, por lo que los gobiernos se hacen cargo del pago de los salarios a los maestros de estas escuelas privadas, dando como desventaja que estos maestros no se sienten con la obligación de rendirle cuenta a los representantes de los alumnos ni a los directivos de las escuelas. Sin embargo, la educación privada no se da abasto, ya que hay un exceso de demanda. Para lograr una prestación privada positiva para los pobres, los gobiernos han creado un método de financiación a la educación a través de los llamados vales. Esto para garantizar que los niños de las familias pobres que no puedan asumir los pagos escolares puedan asistir a escuelas privadas. Colombia es uno de los países en utilizar este método, ya que había una escasez de colegios públicos en educación secundaria. Muchas empresas privadas abastecedoras de los servicios de suministro de agua y saneamiento tienen poco interés en abastecer de estos servicios a las zonas rurales de los países de bajos ingresos, porque se considera que las zonas
zonas rurales no les generan beneficios. Estas empresas privadas de suministro de agua han encontrado la manera de excluir de los servicios a las personas pobres e incluso las que viven en áreas urbanas, por lo que continúa siendo limitada la participación de estos sectores privados en el suministro de estos servicios donde vive la mayor parte de la población. Lo que más perjudica a los usuarios es el hecho de que el sector privado y las sociedades público-privadas sean reacias a financiar inversiones menos lucrativas en zonas rurales pobres, muchas veces de manera directa y con tarifas excesivamente elevadas y desproporcionadas para los pobres. Estas sociedades público-privadas se basan en el principio de que los clientes deben pagar por los servicios, por lo que la privatización de agua y saneamiento se ha traducido por la implementación de tasas muy elevadas de forma súbita en aras del éxito, pero esto ha traído consecuencias desastrosas para algunos países. Siendo esto así, las empresas estatales de suministro de agua han demostrado que es posible utilizar los ingresos adicionales para mejorar los servicios y ampliar la cobertura. No todas las privatizaciones de suministro de agua y saneamiento han sido un fracaso. En África, estas han contribuido a la mejora de la calidad del agua. El éxito de estas privatizaciones depende en gran medida de la regulación gubernamental y también del estado inicial en que se encuentre la empresa. Y gracias a que la voluntad política se ha encontrado presente, es que los pobres se han beneficiado de los servicios de suministro de agua privatizados. En el suministro del agua existen signos de debilidad. En las privatizaciones del suministro de agua, las autoridades públicas que gestionan los recursos hídricos suelen asumir las funciones de regulación. Sin embargo, los proveedores privados internacionales raramente cumplen con los acuerdos suscritos con los gobiernos anfitriones. En lo relativo a la educación pública, en la mayor parte de los países en desarrollo existe un amplio margen de recuperación de costos en los niveles más altos. La educación superior proporciona enormes beneficios privados y la mayor parte de quienes pueden acceder a ella no son los pobres. Por lo tanto, todavía se puede aspirar a una recuperación de costos mucho más elevada, combinada con exoneraciones para los pobres. En cuanto al suministro de agua y saneamiento, una buena forma de ampliar el número de beneficiarios del servicio consiste en el establecimiento estratégico de las tarifas, independientemente de que el proveedor sea público o privado, de modo que las cuotas del usuario aumenten en función del uso del servicio. En el ámbito del agua, todos los ingresos se efectúan en la divisa local, por lo que el pago de créditos extranjeros implica riesgos cambiarios tanto para los concesionarios de préstamos como para los inversores, y muy importante que los gobiernos centrales alerten a las autoridades locales a que suscriban créditos en los propios países a través de los bancos nacionales de desarrollo para evitar elevar las tarifas de los usuarios si llegase a haber una devaluación. Sin embargo, la privatización, podríamos decir que en todos los sectores debería existir capacidad de regulación antes de proceder a la misma. De no ser así, puede que el sector privado se limite a responder a una demanda diferente y no al exceso de demanda, ya sea en educación, atención médica clínica o agua y saneamiento. Contando con más información sobre el sector privado y mayor capacidad de regulación, el Estado puede garantizar que el sector privado desempeñe un papel complementario en el suministro y la financiación de estos servicios sociales básicos. La implicación de las organizaciones no gubernamentales, la ONG, también ha participado en alianzas con gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Las concesiones y servicios de suministro de agua y saneamiento a largo plazo adjudicadas a empresas privadas suelen obligar por contrato a una ampliación significativa de la cobertura. En asociación con una ONG, es posible que las empresas comprendan mejor a sus clientes pobres, reduciendo así costos de capital.